Cordial saludo aprendices, bienvenidos al video número 7 donde vamos a empezar a hablar de migraciones. En el video anterior hicimos una introducción al concepto de controladores, ya habíamos visto algo de vistas, entonces las migraciones va a ser ese paso intermedio para nosotros después llegar a los modelos. Acuérdense el modelo vista controlador para poder nosotros comunicarnos o tener, digamos, tablas y que estas tablas se comuniquen con los modelos o estén relacionadas de cierta forma. Tenemos que trabajar el tema de migraciones. Para los que me siguen o los que tienen clase conmigo de manera presencial, saben que por acá habíamos pasado un pequeño documento guía del tema de migraciones. Entonces por acá hablábamos de algunas cosas y es un paso a paso de cómo de manera explicativa se van haciendo las diferentes migraciones o vamos probando los diferentes comandos en este caso. Entonces para empezar vamos a arrancar con un poco de teoría primero para que ustedes tengan bien claro con el documento, los que lo tienen ya y los que no, pues es basados en la presentación que el día de hoy les traigo en este video tutorial número 7 de migraciones. Por acá bien, vamos a empezar con un poco de teoría, como les digo, vamos a hablar el tema eh, de la gestión, de cómo se manejan los comandos y para que ustedes interpreten un poco. Listo, entonces, en la gestión normal, tradicional de la base de datos, nosotros lo que hacemos normalmente, yo voy a ponerme por acá, vamos a escoger aquí este punterito para que se vea un poco lo que estamos haciendo. En la gestión tradicional de las bases de datos, nosotros lo que hacemos es crear una base de datos, hacemos nuestro diagrama entidad-relación, por ejemplo, y hacemos la abstracción de dicha base de datos. Cuando yo hablo de abstracción, me estoy refiriendo a traerme lo más importante de esas entidades, de esas tablas, o sea, lo del mundo real al mundo, digamos, abstracto de los sistemas, de la informática, para llevarlo a una base de datos. Entonces, toda esta información nosotros la llevamos a la realidad, o sea, a través de la abstracción, como les digo, en cualquier gestor de base de datos que puede ser MySQL, puede ser Postgres o SQL Server o cualquier otro gestor por ahí que tengamos. Es decir, que para nosotros poder trabajar lo hacíamos de manera tradicional, diferente, independientemente de qué motor, lo hacemos de manera directa en cualquiera de estos. Listo. Y para eso, estos motores cuentan también con unos programas asociados, por ejemplo, MySQL Workbench para MySQL, Postgres, que maneja uno que se llama PGAdmin, algo así creo que se pronuncia, PHP SQL Server Management, y eso. Entonces, tradicionalmente nosotros esa gestión la estamos haciendo directamente allí en esos gestores de bases de datos y lo hacemos algo como esto, es decir, nosotros vamos, entramos a la base de datos, le decimos crear nueva base de datos, luego le decimos crear nueva tabla y a partir de ahí nosotros empezamos a ver reflejado ese modelo de entidad-relación o ese diagrama que nosotros tenemos organizado ya, entidades con sus atributos, con sus llaves, con toda la cardinalidad y demás, lo hacemos real, digamos, acá en cualquier gestor de base de datos que nosotros vayamos a manejar. Esa es la forma tradicional en la que se hace. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de hacerlo de esa forma? Que nosotros vamos a tener un difícil control de nuestra base de datos en cuanto a versiones, va a ser difícil de rastrear, va a ser difícil de revertir los cambios, o sea, hacemos cambio y va a ser muy engorroso tener que volver a revertir ese cambio, volver a cambiar un dato, un tipo de dato, la estructura como tal, la colaboración complicada. ¿Por qué? Porque por lo general en las empresas grandes vamos a tener que trabajar en equipos de desarrollo. Es difícil mantener esa coherencia en la estructura de lo que tú estás haciendo con lo que está haciendo tu compañero de trabajo en cualquier entorno que nos toque. Propenso a errores porque la ejecución manual de los scripts SQL puede llevar a errores humanos que afecten la integridad de datos. Es decir, cuando estamos haciendo script en cualquiera de estos gestores de base de datos, entiéndase un script, todo ese conjunto de código que donde ustedes le dicen create table o create database y luego le dicen insert, toda esa cantidad de cosas puede llegar a surgir algún error cuando lo hacemos de esta forma. Migraciones en Laravel, entonces es un enfoque moderno, bueno, moderno pues en el sentido de que trae cosas diferentes. Este concepto se introduce en el caso del Laravel, las migraciones van a permitir
modificar nuestra estructura de la base de datos utilizando código PHP en lugar de un SQL manual. Esto lo que va a hacer es que nos va a facilitar el trabajo en equipo, ya que todos los cambios de la base de datos pueden compartirse y aplicarse de manera consistente. En este caso también lo vamos a hacer a través como digo, de código PHP dentro con nuestro artesano, con nuestro artisan y otros comandos más por ahí para hacer las diferentes migraciones. Luego a esto si le sumamos el hecho de que también trabajamos con nuestro, digamos, con un lenguaje que nos va a permitir que nosotros mapeemos las bases de datos, los que se llaman un ORM, en este caso donde nosotros se llama Eloquent, que también nos va a permitir escribir poco o nada de código SQL, pero eso lo vemos ya en otro lugar, en otro tutorial. Más cositas por acá, entonces las ventajas, control de versiones. Un control de versiones es como nosotros podemos llevar, decir, bueno, tengo en este lote hice tantas migraciones, ahora en el lote 2 tengo tantas y yo puedo revertir, irme hacia adelante e irme hacia atrás como una especie de control Z y saber en qué lote estoy, qué hice y qué no hice. Es un rastreo que se hace de los cambios de la estructura de nuestra base de datos. Eso facilita la identificación de los problemas y la restauración de los estados anteriores si es necesario. Si algo falló, yo me devuelvo y lo reconstruyo, lo reorganizo. La facilidad de colaboración, lo que les decía yo cuando trabajamos en equipos, la automatización, y hay migraciones que se pueden automatizar en cuanto a la creación de la base de datos y te va a ahorrar el tiempo y esfuerzo con la creación, a diferencia pues de la creación de manual como tal. Aquí la reversibilidad, aquí creo que no se alcanza a ver, pero la idea es que si algo sale mal, yo me puedo devolver a través de un comando que se llama php artisan migrate. En este momento se está cortando aquí, pero es eso básicamente. Eh, con PHP Artisan Migrate, perdón, y Rollback, que es el comando exactamente, que también ya lo hemos visto en algunas clases presenciales, nos va a permitir eso, devolverme, pero también vamos a verlo en el día de hoy o en este tutorial más bien. Vamos avanzando por acá. Las migraciones, vamos a verlos como el hecho de unos planos, ¿cierto? Unos planos de construcción. Imaginemos que estamos construyendo un edificio. Antes de colocar un ladrillo, nosotros necesitamos que ese plano esté detallado y que indique cómo se va a construir, cuántos pisos tendrá, dónde estarán las habitaciones, las puertas, las ventanas, etcétera. Este plano es la guía que todos tenemos que tener o lo que los trabajadores deben tener y que asegura que el edificio se construya correctamente según lo previsto. Es decir, ese es el plano que nosotros vamos a tener. De manera similar en el desarrollo de software, las migraciones van a ser van a ser en Laravel, van a actuar como esos planos para construir nuestra base de datos. Visto desde otro punto de vista, esos van a ser archivos de código que van a definir la estructura de las tablas, las columnas, las relaciones de la base de datos. Al igual que un plano en construcción, las migraciones permiten que todo el equipo de desarrollo tenga una visión clara y coherente de cómo debe ser la base de datos, facilitando su creación y mantenimiento. Entonces, cuando yo creo migraciones, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros arrancamos Laravel, lo instalamos, es posible que ya tengamos estas tres migraciones que ustedes ven acá, que se van a encontrar en la carpeta Database Migration. Y aquí vamos a encontrar users, caché y yo. Son las primeras que se crean de manera automática. Si yo le doy doble clic por acá en user, van a tener algo como esto. Entonces esto es un blueprint, esto es un plano organizado de que tengo acá con diferentes campos, name, email y unos tipos de datos. Y estos tipos de datos asociados con dicho atributo o dicha propiedad o dicho campo van a tener también unas funciones u otras propiedades más que le van a indicar, por ejemplo, que este es único, que este es nullable y así sucesivamente vamos a tener. Todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos construyendo nuestras propias migraciones. Los comandos que vamos a utilizar, la mayoría de las veces vamos a utilizar migration para crear la migración, migrate, que es cuando ya yo creo la migración, porque hay que diferenciar algo. Con migration se crea el archivo, es decir, se crea el archivo por este lado, por acá. Listo, uno crea un archivo normal, que es un archivo de PHP, le colocamos nuestros campos con nuestros tipos de datos y demás cositas por acá, relaciones, constraints
Y luego cuando ya ustedes le dicen acá migrate, entonces ejecuta la migración o las migraciones que estén pendientes. ¿Qué quiere decir que ejecuta las migraciones? Que ya en la base de datos como tal ya se crea una tabla allá en PHP-MyAdmin, en HDSQL, en Workbench, donde ustedes estén trabajando, ya se crea una base de datos con las diferentes tablas que nosotros le mandemos a migrar. El rollback es devolverme, revertir lo que yo hice. Entonces me devuelvo y creo pues me devuelvo más bien y creo un estado anterior de lo que yo tenía. O si no tenía nada, pues vuelve a nada, a no tener ninguna migración. El fresh, igual que un reset que no lo tengo por acá, lo vamos a ver también detenidamente, que es revertir y volver a ejecutar y uno elimina totalmente, pero lo vamos a ver poco a poco. De hecho, por acá los tengo, pero vamos a hacerlo de manera paulatina en el momento en que vamos haciendo la práctica por acá. Listo, entonces vamos a ir manos a la obra con esto. Vamos por acá a empezar con el primer comando según el estipulado que les había dicho. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es mirar que tengamos el archivo .en con nuestra base de datos. Aquí ya asumimos que tenemos el archivo .en que ya hemos creado nuestra aplicación. Claro está, yo en este caso la tengo acá. Vamos a buscarla. Aquí vamos a ampliarles aquí. Entonces, por aquí en esta línea, desde la línea 23, hay que colocarle MySQL. Si vamos a trabajar con MySQL, como es el caso de que estamos haciendo, este es el puerto 3306 y este es la dirección del servidor local. La base de datos, ya yo les he dicho a muchos que yo les suelo colocar DB más el nombre de la aplicación, que es el que aparece por acá, como nosotros la creamos, eso para identificarla dentro de la base de datos. Para el caso de esta práctica, yo no estoy utilizando PHP-MyAdmin, pero ustedes pueden utilizarlo, no pasa nada. Yo estoy utilizando HDSQL, aquí tengo ya HDSQL con unas tablas. Yo hice la primera migración cuando arrancó. Y recuerden que se crea users, crea caché, caché log file, log jobs, batches. Bueno, migration, que es la que vamos a estar trabajando ahora acá, esta de migration, con sus diferentes tipos o campos. En este caso, listo, esa es la que voy a utilizar yo. Entonces, el primer comando que nosotros debemos utilizar va a ser el comando para crear la migración. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a empezar a crear la migración, nos vamos a ir acá y vamos a empezar justo aquí. ¿Listo? Aquí donde estamos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, si esto está comentado, recuerden, esto es posible que a ustedes les aparezca toda esta parte, les aparezca de esta forma, así como se los estoy mostrando, y aquí aparezca SQLite, así, SQLite. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a recomponer y aquí aparece por lo general árabe, listo. Por lo general aparece así si es su primera vez creando la aplicación. Pero ustedes lo que van a hacer es que pues van a revertir todo esto o van a quitar lo que tengan ahí. Pues revertir no, en el caso mío lo revierto, pero en el caso ustedes descomentan y colocan lo que tengan que colocar, listo. Entonces para empezar vamos a dividir entonces el tutorial más bien en dos secciones de momento, vamos a otra más bien, no sé cuántos videos van a salir de migraciones, pero para que no se nos haga tan extenso, vamos a empezar con el siguiente comando en el siguiente video. Listo, entonces de momento es importante repasen lo que les acabo de decir, el concepto de migraciones, repasen si usted tiene también el PDF o el archivo de documento de Word, lo tiene, también échele una ojeada porque basados en él vamos a trabajar y vamos a hacer la práctica complementaria. Entonces, listo, nos vemos en el siguiente video y espero que vayan haciendo el debido repaso.